Lo que nosotros encontramos, digamos, ahí tenemos un gráfico que presenta los datos nacionales en base a la ENDES, el dato de Lima, Loreto, Huancavelica, datos a nivel regional, esos tres últimos. El primero es un dato nacional. Este es con la metodología de la OMS, ¿no? Encontramos que, bueno, Lima 23% de desnutrición crónica, perdón, el Perú 23% de desnutrición crónica, Lima un poquito menos 9%, Loreto 31% y Huancavelica 54% de los niños menores de 5 años padeciendo de desnutrición crónica, ¿no? Si uno utiliza la otra metodología de CDC, los resultados son un poquito, digamos, de menor nutrición, pero digamos las tendencias se mantienen. En el caso de nuestra encuesta, una de las cosas que digamos nos parece importante mencionar primero es que son resultados que de alguna manera son consistentes con lo que aparece en las otras encuestas nacionales como la ENDES. Tenemos que en Lima nuestros dos distritos son San Juan de Miraflores y Villa Salvador. Villa Salvador es el distrito donde hay mayor proporción de niños con desnutrición crónica en comparación a San Juan de Miraflores, ¿no? 13% versus un poquito menos del 10%. En el caso de Loreto fuimos a Punchana y Belén. Punchana es el distrito donde se presenta la mayor proporción de desnutrición crónica para niños menores de 5 años, 43 versus 38%, un poquito por encima del promedio de Loreto, porque fuimos a zonas, como dije al inicio, digamos, de mayor pobreza, ¿no? Y Huancavelica, 46 en el caso de Huancavelica provincia, el distrito, perdón, Huancavelica, y 54% en el caso del distrito de Acoya, ¿no? En el caso de las enfermedades respiratorias agudas, también resultados más o menos consistentes con lo que se reporta a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, según la ENDES, 17%, en Lima 18% de los niños con este tipo de enfermedades, Loreto 27%, y en el caso de nuestra muestra tenemos Huancavelica. Uy, acá está un poquito. Está mal, acá no es Huancavelica, acá es Villa Salvador. No, perdón, está bien. Huancavelica 12% en los datos de la ENDES, ¿no? En el caso de nuestra encuesta, tenemos que San Juan de Miraflores tiene 15% de niños con ese tipo de problemáticas, Villa Salvador 14%, Punchana y Belén 15 y 22% respectivamente. Belén en este caso sería el distrito con mayor problemática de iras en Loreto, y Huancavelica con distrito 17% y Acoya 12%. En el caso de las ERA, de las enfermedades diarreicas agudas, en el caso de los datos que vienen de la ENDES a nivel nacional, un poquito menos del 15%, Lima casi 14%, Loreto 30% y Huancavelica 15% de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas. Y en nuestra encuesta encontramos un poco más de una proporción más importante en niños con ERA. En San Juan de Miraflores 21%, Villa Salvador 22%, en comparación al promedio de la región que es 13%. En Punchana y Belén 37% en ambos casos, un poquito más alto que el promedio de toda la región. Y en el caso de Huancavelica 30% versus 15% en Acoya, ¿no? Huancavelica distrito con una mayor proporción de niños con enfermedades diarreicas agudas en comparación al promedio de toda la región. En un, digamos, modelo multivariado que incluye además variables vinculadas a los activos del hogar, educación del hogar, características de los niños, género, edad, características de la comunidad en términos de presencia o no presencia de determinados activos o servicios públicos de salud en la propia comunidad. Digamos, hemos hecho unos modelos que tienen todas esas variables para explicar cada una de las problemáticas anteriormente mencionadas, ¿no? Entonces encontramos que, por ejemplo, en el caso de nutrición crónica en niños de 0 a 5 años,
habría una relación entre esa problemática y el hecho de que el niño o la niña no asista a preescolar. La asistencia preescolar reduciría la probabilidad de la desnutrición crónica. En el caso de los servicios de salud, hemos encontrado que la presencia de servicios de salud en las comunidades reduce las probabilidades de la nutrición crónica también, y el hecho de contar con el conjunto de vacunas completas también reduce la probabilidad de la nutrición crónica en los niños 0 a 5 años, ¿no? En el caso de la desnutrición global, ¿no? Una variable más de corto plazo asociada a la desnutrición, nuevamente nos vuelve a aparecer el tema de la asistencia preescolar como una dimensión que podría ayudar a reducir los índices de la desnutrición global en este caso. También, digamos, el hecho de contar con programas de atención temprana en la comunidad, que es algo sobre lo cual Gabriela va a hablar más en la siguiente presentación de ahora. Y aquí nos apareció también como una variable relevante el hecho de que la madre tenga prácticas saludables de higiene como un factor que reduciría la probabilidad de la desnutrición global, ¿no? En el caso de las hidrocedas, encontramos que en ambos casos el hecho de que haya violencia física hacia la madre está asociada con que el niño tenga enfermedades tipo IRA o ERA. Y también, digamos, el tema de los recursos con los que cuenta la comunidad, tanto con infraestructura básica en el caso de IRA, como centros poblados con servicios básicos, también, digamos, están asociados. Lo primero, digamos, es el reporte, digamos, de haber sufrido alguna lesión accidental o múltiples lesiones. En realidad, este es un dato, sobre todo el primero, que no nos debería llamar mucho la atención, ¿no? Tenemos hijos, sabemos que los hijos se golpean, se caen. Y bueno, y el dato es bien consistente además a nivel de todos los distritos del estudio, ¿no? Más o menos alrededor del 70% de los niños habría sufrido alguna lesión accidental, y un porcentaje menor ha tenido múltiples lesiones en su trayectoria de vida hasta los 8 años, ¿no? En San Juan de Miraflores 37%, en Villa Salvador el mismo porcentaje, en Punchana y Belén un porcentaje también similar, 25 entre las dos, 25 y 28%, y Huancavelica y Acoya sí con una diferencia importante entre las dos, 36% de los niños menores de 8 años ha sufrido múltiples lesiones accidentales en el caso de Huancavelica y 22% en el caso de Acoya. Creo que el dato más relevante, digamos, es el que presentamos aquí, porque es más el análisis del tipo de lesiones. Y ahí, digamos, tenemos que la mayor proporción son caídas, ¿no? Ustedes ven ahí, digamos, que en Villa Salvador sería el distrito donde la mayor probabilidad de niños ha tenido caídas. Y más importante en términos del propio indicador, y lo que dice es el porcentaje de niños y niñas que han sufrido quemaduras o casi ahogamiento, ¿no? Tenemos que en el caso de las quemaduras 10% de los niños de San Juan de Miraflores han padecido, lo mismo en Villa Salvador, ¿no? En el caso de los accidentes, estos distritos tienen proporciones muy similares. Belén, un 11% de los niños habrían sufrido quemaduras en Belén versus un 6% en Punchana, y en Huancavelica 14% versus un menor porcentaje en Acoya, que es 3%. En el caso de ahogamientos, Belén es el distrito que tiene la mayor proporción de niños que han estado muy cercanos a fallecer por un ahogamiento, un poquito menos del 10% de los niños de Belén. Esto se asocia fuertemente con las digamos, temporadas de lluvias fuertes. Las personas que conocen Belén saben que este es un problema muy fuerte en esa zona, que tiene consecuencias sobre los niños, como el indicador nuestro lo refleja. Y en el caso de los otros distritos, la proporción es menor por no ser zonas que estén muy cercanas a un río o al mar o a algún escenario que pueda presentárseles como problemático en términos de un posible ahogamiento, ¿no?
¿Qué ocurría, digamos, luego del accidente? Vemos que en los distritos en general un poquito menos del 10% o alrededor del 10% de niños como máximo han sido hospitalizados al sufrir el accidente. San Juan de Miraflores 7%. Eso también de alguna manera señala un poco la gravedad del accidente, ¿no? 7% de San Juan de Miraflores, 2% de Villa Salvador, 4% en Puchana, 9% en Belén, 11% en Huancavelica y 5% en Macoya, ¿no? Es más o menos cercano ese indicador a otro que se buscó atención médica profesional. Digamos que hay una mayor proporción de madres que buscaron atención médica ante la ocurrencia del accidente. 49% de San Juan de Miraflores, digamos el porcentaje más bajo es en Macoya con un 30%. Otro indicador que también de alguna manera nos dice, nos da información sobre la gravedad o no del accidente, es decir, que el niño pudo realizar sus actividades con normalidad después de sufrir el accidente, y tenemos que un 13% de los niños de San Juan de Miraflores no lo pudo hacer, un 12% en El Salvador, un 14% en Puchana, 15% en Belén, 14% en Huancavelica y 13% en Macoya. ¿Qué es lo que estaban haciendo los niños? La mayor parte de los niños estaba jugando o realizando alguna actividad de entretenimiento, como vemos en ese gráfico. Menos proporción de los accidentes se asocian al hecho de estar haciendo alguna actividad con un adulto, probablemente por eso es que no ocurren tan fuertemente los accidentes, y durmiendo, descansando también, digamos, una proporción menor. En el caso de la probabilidad de tener algún accidente, vemos que las mujeres, como la literatura de alguna manera también nos señalaba, han tenido menos accidentes. En nuestra muestra sí los mayores han tenido, digamos, más accidentes en comparación a los de menor edad. La presencia de violencia doméstica en el hogar nos sale de manera muy consistente en diferentes modelos asociados al tema de accidentes, como relacionado con la probabilidad de que ocurra un accidente también con el niño. El hecho de que las madres estén dentro o fuera de la casa acompañando a los niños reduce la probabilidad de los accidentes en nuestra muestra, pues no estaría asociado a la probabilidad de accidentes en nuestra muestra. O sea, el hecho de que las madres estén acompañando a los niños, esos niños tienen menos probabilidades de sufrir un accidente. El hecho de que haya juegos para niños menores en la comunidad, en nuestra muestra también aparece de manera significativa y consistente como una variable que reduce la probabilidad de lesiones accidentales. Y la presencia de escuelas primarias y secundarias, como aparece asociada en la zona, ¿no?, aparece asociada a la ocurrencia de accidentes, ¿no? En el caso de la incidencia de las variables asociadas con los accidentes que nos parecían, digamos, que comprometían más la salud de los niños o las niñas, aparece fuertemente el tema de la presencia de violencia física en el hogar, como asociado con las quemaduras, y el hecho de que el niño esté acompañado de la madre reduce la probabilidad de que sufra algún accidente vinculado a las quemaduras, ¿no? La violencia física en el hogar otra vez aparece asociado con la presencia de accidentes vinculados a cortes. Corte profundo, el hecho de que la madre esté trabajando, que podría estar vinculado con que no está en el hogar, y el hacinamiento en el caso de los hogares en los que viven los niños.